Alejandro se sentó en la barra, en un rincón, dando sorbos a su cerveza. Hacía calor fuera, y 2 o 3 vasos no le vendrían mal. La jornada laboral apenas había comenzado, y no había trabajo. El departamento de personal venía corriendo con avisos de que la empresa estaba a punto de ser reducida. Había algo furtivo en ello, pero era costoso discutir con los jefes. Alejandro creía que el dueño de la empresa había espabilado algo con sus sueldos, y hacía tiempo que había decidido que era hora de marcharse, sobre todo porque había donde ir. Es un constructor cualificado, dueño de todas las especialidades. En medio de este clamor por el despido, redactó una solicitud que el encargado de personal le dictó. Escribió que, en relación con el aviso de despido inminente, dio su consentimiento a la rescisión anticipada de su contrato laboral, con el pago simultáneo de una indemnización adicional de conformidad con el Código Laboral. El encargado de personal prestó especial atención a las fechas. Como resultado, el viernes fue formalmente su último día de trabajo. Mañana es viernes, su último día de trabajo, pero no tenía que ir a trabajar, porque hoy le habían dado su libreta de trabajo. Mientras tanto, Alejandro reflexionaba sobre cómo decírselo a su mujer. Las cosas iban mal en casa desde hacía mucho tiempo. Su hija se había casado, vivía separada y llamaba a menudo a sus padres. Su hijo estudiaba en la universidad y casi nunca estaba en la ciudad. En verano se iba a algún sitio a ganar dinero con un destacamento de estudiantes. Su mujer trabajaba como jefa adjunta de contabilidad de una empresa sólida. Nunca admitió que su marido fuera un simple obrero y nunca se lo mostró a nadie. Aunque en la conversación Alejandro podía meterse en el bolsillo a cualquier ingeniero. Y el dinero que ganaba era bastante considerable. Además, también trabajaba a tiempo parcial fuera del horario laboral. Hacía todo tipo de reparaciones en pisos. Con su esposa, que pertenecía a la intelectualidad, se produjo un cierto enfriamiento en su relación. Cada año que pasaba, se distanciaban más el uno del otro. Y cuando los hijos abandonaron el nido de sus padres, empezaron a vivir como vecinos en un piso comunal. Incluso dormían en habitaciones separadas. No. Alejandro también planteó la cuestión del deber conyugal, a lo que Beatriz respondió que no le debía nada a nadie. Solo ella le retiraba regularmente el dinero de las pagas. Alejandro intentó encontrar la manera de reconciliarse con su mujer, pero ella le consideraba un perdedor que ni siquiera podía terminar la universidad. Aunque en una ocasión, Alejandro dejó sus estudios para mantener a su familia y darle la oportunidad de terminar sus estudios, y lo dejó a partir de su último año. Como resultado, tuvo una educación superior incompleta, y mientras tanto cuidaba de su hija y ayudaba a su mujer a terminar la universidad. Pero aún así, en opinión de su mujer, era un perdedor. Terminó su cerveza y se fue a casa sin prisas. Beatriz seguía fuera. Desde hacía 3 meses trabajaba hasta tarde. Pero Alejandro lo relacionó todo y llegó a la conclusión de que Beatriz salía con alguien. Intentó hablar con ella, pero ella evitaba hablar con él. Hacia las 9 de la noche, sonó un portazo. Beatriz llegó a casa. Fue a la cocina y encendió la tetera. Llamó a Alejandro. Él entró y ella le dijo: «El sábado, nuestra empresa saldrá a comer kebabs en nuestro campo de recreo». «¿Qué tiene eso que ver conmigo? O me avisas de que estarás fuera 2 días y estarás con tu amante comiendo un kebab». «¿De qué estás hablando? ¿Qué amante?» «Tú lo sabes mejor que nadie. No necesito que me informen». «Te informo porque vienes conmigo. En el centro recreativo tendremos nuestra propia habitación. Los jefes quieren a todos los empleados con sus almas gemelas. Ya lo tienes. Y te advierto, tu negativa no será aceptada». Alejandro pensó que Beatriz planeaba reconciliarse con él, por eso le invitó a la barbacoa. Quizá sus conclusiones sobre el engaño de ella sean erróneas. Decidió aceptar su oferta y le dijo: «Estaré listo el sábado. ¿A qué hora salimos y cuál es el vehículo?» «Nos llevan en nuestros 2 autobuses. Salimos a las 7 o'clock de nuestra oficina. Así que salimos de casa a las 6:10. Por la mañana Beatriz se fue a trabajar. Alejandro nunca le dijo que había renunciado. Decidió dedicar el día a poner orden. Hacía tiempo que Beatriz le exigía que retirara las herramientas de la casa. Así que lo hizo. Trajo el coche y sacó todas las herramientas. Puso orden en el garaje. Y así pasó todo el día. Por la noche Beatriz llegó tarde. Dijo que había ido de compras y había traído un bocadillo. A pesar de que el director había prometido un buffet, el sábado, Beatriz entró en la habitación en la que dormía Alejandro.
5 minutos antes de que sonara su despertador, y le dijo: «Vamos, levántate, tenemos que prepararnos». Como todo estaba listo desde la noche, se prepararon rápidamente. Por primera vez en los últimos 3 meses, Alejandro y Beatriz desayunaron juntos. Se llevaron un mínimo de ropa. Sabiendo que tendrían una habitación separada, él se llevó un chándal oscuro. También llevaba una excelente cámara con un potente objetivo, habiendo vaciado previamente la tarjeta de memoria. Después del desayuno, habiendo recogido rápidamente todo de la mesa, se dirigieron al autobús Lanzadera. Había sido una mañana maravillosa. Después de escuchar la previsión meteorológica para el fin de semana, Alejandro rechazó con firmeza la idea de llevar paraguas. Alejandro no miraba lo que Beatriz se llevaba, pues su opinión no era tenida en cuenta. Solo actuaba como portador de la carga. Beatriz solo llevaba un atributo constante: un bolso de mujer. Llegamos al punto de reunión, cargados en los autobuses que subían. Beatriz presentó a Alejandro a algunos de sus compañeros. Le presentó al jefe de Julio y a su mujer, Vera. Cuando Beatriz les presentó, Julio le miró con una especie de mirada estudiosa y culpable. Y al ver la ternura con que Beatriz hablaba con Julio, Alejandro armó el rompecabezas que había estado tratando de resolver todos estos días. Sin que nadie se diera cuenta, Alejandro tomó unas cuantas fotografías de Julio y Beatriz, hablando lejos de todos los demás. Esto no escapó a la atención de Vera, la mujer de Julio. En el autobús, los asientos de Beatriz y Alejandro estaban al lado del de Julio y Vera. Así que durante todo el trayecto, Beatriz se giró ligeramente hacia Julio y habló con él, comentando algún proyecto que implicaba tanto al departamento de contabilidad como al departamento donde trabajaba Julio. Vera escuchaba atentamente, pero no entraba en la conversación. Alejandro también permanecía en silencio, mirando por la ventanilla, donde el bosque parpadeaba con los campos. En cuanto a los asientos, Alejandro observó que también aquí había cierta desigualdad. Los dirigentes más cercanos al director se sentaban delante. El propio director había ido a la barbacoa en su coche de empresa. Los trabajadores ordinarios de la empresa ocuparon la parte trasera del autobús. Condujeron cerca de 1 hora por la autopista, luego giraron hacia una carretera comarcal y condujeron hasta el centro recreativo. Luego cruzaron las puertas. El director general ya estaba allí, reunió a todos y les propuso matrimonio. Amigos míos, nuestro centro recreativo ha estado inactivo durante mucho tiempo. Gracias a los esfuerzos de nuestro departamento económico, el territorio se ha puesto relativamente en orden. Nos mudaremos a 2 edificios. En la entrada del edificio principal cuelga una lista de quién y dónde se colocará. El tercer edificio ha sido parcialmente renovado. Aún no se ha trasladado. Después propongo reunirnos en el campo de deportes, en la piscina al aire libre. Nuestros organizadores nos han preparado un programa de entretenimiento. Alejandro y Beatriz se registraron en una habitación relativamente agradable en la primera planta, con vistas al centro de ocio. La habitación tenía 2 camas separadas, una mesa y 2 sillas. Había un armario empotrado y una ducha. Beatriz colocó rápidamente sus cosas en las estanterías y ordenó que la llevaran a la piscina. Diré que te comportas, te callas, no muestras la cultura de tu país. Todos estos años, mi cultura te ha convenido. ¿Qué ha pasado ahora? Deberías actuar como Julio. Es agradable hablar con él. Muy bien, vamos. Alejandro cogió la cámara y siguió a su mujer. Al pasar por el comedor, Alejandro se dio cuenta de que habían traído más de 6 cajas de vodka solamente. También había 5 cajas de vino fortificado. Para sí mismo, observó que la fiesta iba a ser una auténtica fiesta. Además, cada pareja, sin saber la magnitud de la fiesta, traía alcohol. Los organizadores, de entre sus empleados, entretuvieron a todos hasta la hora de comer. Hay que decir que todos sus juegos y concursos salieron bien. Durante todo este tiempo, Alejandro observaba a su mujer sin darse cuenta de que él mismo era objeto de la atención de Vera. En el transcurso de los concursos, sucedió que Alejandro y Vera, que hacían de jugadores, estaban uno al lado del otro. Vera preguntó de repente: «Dime, Alejandro, ¿sabes que ellos también tienen una aventura? ¿Quién los tiene? ¿Julio y Beatriz?» «No, pero de eso me he dado cuenta hoy. ¿Y qué crees que vas a hacer al respecto?» «Aún no lo sé, pero me gustaría ver pruebas de su aventura». «Yo las tengo. Podría compartirlas contigo,
pero no las llevo conmigo. ¿Qué tipo de pruebas son estas? Son fotos de sus sesiones de sexo, sobre todo por la noche, después del trabajo. Te diré que son bastante explícitas, pero ¿para qué las necesitas? Si es para el divorcio, entonces en el tribunal se puede señalar la falta de similitud de caracteres, diferentes puntos de vista sobre la vida, la falta de intereses comunes. Además, puede divorciarse y a través de la oficina de registro, digamos, en el orden administrativo. Lo principal es la ausencia de hijos comunes y la presentación conjunta de la solicitud. En la oficina de registro, el motivo de la terminación del matrimonio, en principio, no se descubre y nadie está interesado. No, se trata de los niños, son adultos y casi seguro que me culparán por romper la familia, y Beatriz, ella es la perjudicada. Ella puede torcer las cosas muy inteligentemente. Conseguiré el divorcio en los tribunales y alegaré adulterio. Pero entonces, por favor, no mencione en la corte la fuente de su evidencia de infidelidad. Además, quiero advertirle, está a punto de ser presentado a un joven llamado Dani. Está en el departamento de mi marido. Su trabajo, como Julio le instruyó, es emborracharte en la cena de esta noche. Tenlo en cuenta. ¿Emborracharme para deshacerse de mí? ¿Cómo piensan deshacerse de ti? Me desharé de ellos yo misma. Le diré a mi marido que no me encuentro bien y que tomaré somníferos, y luego me iré a la cama. Y a las 9 de la noche, mi hermano vendrá en coche y me esperará en la puerta. Sacará mis cosas del piso con un compañero. Para que lo sepas, el camino a la izquierda de la puerta lleva a la estación. No está lejos. Solo que no sé el horario del tren. Y más adelante, tienes que atravesar el bosque, 2 kilómetros. Allí hay un pueblo grande. ¿Le dejas el piso a tu marido? ¿Un piso? Tenemos una habitación. Solía ser un pequeño dormitorio. Ahora es un criadero de alcohólicos. Me mudo al piso de mi hermano. Se casó y no vive en su piso ni se lo alquila a nadie. 3 habitaciones del centro están vacías. ¿Y tu hermano? Vive en las afueras. Tiene una casa de campo allí. ¿Una esposa con una casita? No, la construyó él mismo antes de casarse. Si piensas irte esta noche, puedo llevarte a la ciudad. Gracias por la oferta, pero tomaré el tren. Solo déjame tu número de teléfono para que pueda pedirte las fotos, en caso de que las necesite. Hacia el anochecer, se encendieron los braseros y se sirvieron excelentes kebabs para cenar. Se sacaron barriles de cerveza y apareció vodka en las mesas. Y sí, Alejandro fue presentado a Dani. Dani tomó asiento inmediatamente a su lado, y mientras Beatriz y Julio bailaban, él servía. Mientras Vera estaba sentada a la mesa, Alejandro no bebió ni un solo trago, aunque Dani, que ya estaba borracho, pensó que le había echado casi medio litro de vodka. Alejandro, fingiendo estar muy embriagado, empezó a dormirse, lo que agradó mucho a Beatriz. Ella ordenó: «Julio, Dani, llevad a mi alcohólico a su habitación». Dani empezó a arrastrar con entusiasmo a Alejandro, ayudado por Julio, que había estado bebiendo. Arrastraron a Alejandro hasta la cama, acompañados por Vera, que dijo que se había tomado un somnífero alegando que le dolía la cabeza y que necesitaba acostarse porque se había levantado demasiado temprano. En cuanto todos se fueron y la puerta se cerró, Alejandro se levantó y salió al balcón. Bajó al balcón un piso más abajo, donde saltó al suelo y se escondió entre los arbustos. Tenía una vista perfecta de la sala toda iluminada donde se celebraba el baile. No había nadie fuera. Vera salió del recinto por la salida de emergencia y se dirigió a la puerta. Al pasar, Alejandro dijo: «Buena suerte». «Alejandro, ¿has salido ya de la habitación? ¿Qué hay que bajar al balcón?» «Bueno, buena suerte con eso. Me han informado de que el mío se ha llevado la llave de la habitación Fortín, en el bloque donde no vive nadie. Está en la planta baja. Las ventanas dan hacia allí». «Gracias, señor». Alejandro se dirigió rápidamente al lado opuesto del recinto. Pronto se encendió una luz en una de las habitaciones. Sintiéndose como un explorador, Alejandro subió silenciosamente al balcón del primer piso y se asomó por la ventana. A través de los huecos de las cortinas se veía a Beatriz besando a Julio. La ventana estaba abierta. Alejandro colocó su teléfono en el marco, en el que encendió la grabadora de voz. Al mismo tiempo, sacaba fotos con su cámara a través de un hueco en las cortinas de lo que ocurría en la habitación. Al cabo de media hora, se aburrió de todo y se dio cuenta de que los amantes no mostraban ninguna actividad.
Se dio cuenta de que simplemente se habían quedado dormidos después de haber bebido bastante. Empujando silenciosamente la puerta del balcón, entró en la habitación, recogió toda la ropa de los amantes y salió por la puerta, que tampoco estaba cerrada con llave. Pensando en cómo dar las gracias a los amantes, Alejandro se dirigió a su edificio, donde había una composición escultórica, y la decoró con elementos de ropa, habiendo mojado previamente los nudos y apretado bien. Aquí, en el banco, Alejandro encontró a una Dani dormida, que se había emborrachado intentando emborrachar a Alejandro. Por todo ello, Dani dormía descalzo. Sus elegantes zapatos estaban cerca del banco. Alejandro decidió que también tenía que darle las gracias a Dani, así que mandó sus zapatos a la fuente. La fuente no funcionaba, pero había agua en ella. Después de eso, Alejandro salió del recinto y en media hora estaba en la estación. La estación tenía una sala de espera de pequeñas dimensiones. Había 2 personas en la sala, una mujer de unos 30 años y un hombre borracho. Alejandro miró el horario y vio que el tren más próximo salía a las 6 de la mañana. Pasaría la noche en la sala de espera. En ese momento, estalló un escándalo entre el hombre y la mujer. Alejandro se dio cuenta de que no eran pareja. Solo era un hombre aburrido y borracho que empezó a tirarle los tejos a la mujer. Alejandro estaba harto, así que se acercó al borracho, lo levantó por los pectorales del banco y lo volvió a bajar bruscamente. Exclamó: «Tío, ¿qué estás haciendo?» «Estaba bromeando». «No lo estoy, y estoy de mal humor. No vas a estar aquí conmigo hasta mañana». «No, tengo un tren. Cogí el billete. Quería conocer a una chica». «¿Qué tren a la ciudad?» «No, de la ciudad. Tengo que ir en la otra dirección». «Ya está». El hombre se levantó y salió rápidamente hacia el andén. «Chica, tú también estás en ese tren». «Gracias. Eres un poco quisquilloso, ¿no? Estoy esperando el tren. Un amigo viene de fuera de la ciudad para una visita». «Estoy atascado. El próximo tren no sale hasta las 6 a.m. «No, a las 6 de la mañana. Eso es entre semana. Mañana es domingo. El primer tren no saldrá hasta las 9». En ese momento sonó el teléfono de la chica y contestó. «Luisa, te escucho. ¿Estás subiendo? ¿Cómo que no?» Apagó el teléfono y dijo con tristeza: «Una amiga no viene. Llega tarde. Y ahora tengo que caminar 3 kilómetros sola por el bosque». «¿Dónde vive?» «Hay un pueblo al final de la carretera. Te daré un rincón para dormir y puedes llevarme a casa por el bosque. Tengo miedo de ir solo. Veo que no tengo elección. Puedes pasar la noche. Si te viene bien, no me negaré a pasar la noche». Salieron del edificio de la estación y caminaron por la carretera. Al cabo de un rato, entraron en el bosque. Aquello era realmente incómodo. Alejandro entabló conversación. «Permítanme presentarme, por cierto. Me llamo Alejandro. ¿Y tú cómo te llamas?» «Me llamo Diane. Aquí hay una antorcha. Traje 2, una para un amigo». Iluminando su camino, avanzaron por el camino del bosque nocturno. ¿No hay otra manera? Lo hay, pero es un desvío de 7 kilómetros. Y aquí, directamente, son solo 2 kilómetros. Hay un río al lado del pueblo, puentes de madera. No cabe un coche. No podemos construir un puente en condiciones. Dicen que las orillas son pantanosas. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Alejandro pensó un momento y contó lo que le había pasado. Diana dijo: «No entiendo a tu mujer. Ella simplemente no ha visto ningún chico de campo de verdad. Cada vez hay menos. Ahora en nuestro pueblo hay internet en todas las casas. Yo también viví en la ciudad. No me casé allí. Fui a la escuela y luego mi madre enfermó. Era la única que quedaba en mi pueblo. Tenía un buen trabajo en la ciudad, pero vivía en un piso de alquiler. Lo dejé todo. Me vine con mi madre y ahora llevo aquí 10 años. Durante ese tiempo, me convertí en directora de la guardería. Ahora solo hay un problema: la calefacción. Pero la cooperativa local nos ayuda. ¿Cómo no iban a hacerlo? Es su guardería. Y de los hijos de sus empleados. Compraron tuberías y radiadores, pero no pueden instalarlos. No hay especialistas. Además, tienen el verano, el trabajo más ocupado durante la siega y la cosecha. Y cada día de verano alimenta el invierno. ¿Sabes, Diane? Vayamos a tu guardería mañana y veamos. Sé un poco sobre esto». Mientras hablaban, llegaron a los puentes, cruzaron la carretera y se encontraron en el pueblo. Las calles estaban oscuras, pero Diana condujo a Alejandro con confianza por los escalones de madera hasta su casa.
Finalmente abrió la verja y se plantaron delante de su casa. La casa parecía imponente en la oscuridad. Entraron. Diana sugirió: ¿Quieres cenar? Gracias. Creo que me iré a la cama. ¿Puedes enseñarme dónde? ¿Y lo de ir a la guardería? Diane, todo sigue en pie. Diana le hizo la cama a Alejandro. Se acostó. No se durmió enseguida. Razonó lo afortunado que era hoy, varias veces. Y Vera dio mucha información, y con su mujer decidió. Estaba claro que no iba a vivir con Beatrice, pero no tenía dónde vivir, excepto en el garaje donde guardaba sus herramientas. Beatriz se despertó primero. Estaba tumbada en la cama. Julio roncaba ensordecedoramente a su lado. Ella le empujó. Los ronquidos cesaron. «Julio, vamos, levántate. Tenemos que ir a nuestra habitación. Creo que nos quedamos dormidos aquí». «Me estoy levantando. La cabeza me está matando. ¿Por qué no apagaste la luz?» «Dijiste que sería más erótico. ¿Dónde está mi ropa?» «Lo tiraste al suelo». Se levantaron, empezaron a buscar la ropa y se aseguraron de que no estaba. Beatriz, al darse cuenta de que la ropa había desaparecido, no dudó en envolverse en una sábana y salió. Julio la siguió, haciendo lo mismo. Fuera estaba amaneciendo. Al acercarse a su recinto, vieron a Dani roncando en un banco. Cerca, sobre un grupo escultórico, vieron sus ropas. Todos los intentos de quitársela fracasaron, ya que la ropa estaba atada a las esculturas y los nudos estaban mojados. El único éxito que tuvieron fue encontrar la llave de la habitación de Beatriz entre sus ropas. Beatriz la cogió y huyó al interior del recinto, y Julio desató su ira contra Dani, al que empezó a golpear con los puños. Un Dani angustiado se levantó de un salto y empezó a taparse la cara de los golpes, gritando: «Julio, ¿por qué? Hice todo lo que dijiste. ¿Por qué ataste mi ropa a las estatuas? No tejí a nadie. Me quedé dormida en el banco. Y mis zapatos no están. ¿Cómo podrían no hacerlo? Están nadando en la fuente». Beatriz, en ese momento, entró en su habitación. Encontró la ropa que había preparado para el segundo día. Tras echar un vistazo a la habitación, se dio cuenta de que su marido no estaba. Al oír el ruido de fuera, los miembros del personal empezaron a asomarse a sus habitaciones. Alguien identificó la ropa que colgaba de las estatuas como perteneciente a Beatriz y Julio. Se oyeron risas silenciosas. Desde el tercer piso, desde el balcón de la suite, el director general estaba observándolo todo. Julio se dio cuenta de que se había convertido en el hazmerreír y huyó al interior del edificio. Pidió al guardia nocturno una llave de repuesto de su habitación. Entró y vio que su mujer había desaparecido. Reconstruyó mentalmente lo sucedido y se dio cuenta de que habían pillado a Dani infraganti para nada. Se preguntó si Alejandro sabría dónde había estado Beatriz por la noche. Pero la puerta se abrió y una Beatriz vestida entró en la habitación y preguntó: ¿Tampoco tiene esposa? Como puedes ver, no lo entiendo. Anoche le echaron a Alejandro una botella de vodka. ¿Cómo iba a ir a ninguna parte? ¿Y a dónde iría aquí por la noche? Hay una estación cerca de aquí. Aún no se ha alcanzado. Tú fuiste quien lo arrastró a su habitación desde el comedor. Sin embargo, sus cosas no están. ¿Por qué llevas el bañador mojado y no estás vestido? Es lo único que me llevé del monumento. No traje ropa de repuesto. Voy a ver si el monumento me da mis pantalones. Algo me dice que mi mujer y tu marido nos hicieron en esos kebabs, y que vamos a pasar un mal rato. No voy a darle el divorcio. ¿Crees que te lo pedirá? ¿O ya hay una ley que le obliga a vivir contigo? Julio, él me quiere. Si le meneo el dedo, estará a mis pies, como tú. Eres un tonto. No estaría a tus pies aunque Vera me echara. Eras mi entretenimiento. Te iba a dar a Dani. Por eso le daba de beber a tu marido. Solo que se desmayó. Creí que eras sincero. Pensé que si no fuera por nuestras familias, tendríamos un futuro. Sí, claro. Solo que dejaste a tu marido para acostarte conmigo, no para amarme. Nunca existimos. Todo se trataba de placer animal. Tengo que decir que, como mujer, fuiste un completo fracaso. Y fue tu elección, no la mía. Mi elección es mi esposa, no eres rival para ella. Una furiosa Beatriz abofeteó a Julio con todas sus fuerzas. Fue un buen puñetazo varonil que hizo caer a Julio. A continuación, Beatriz salió de la habitación. Al salir de la habitación, Beatriz empezó a darse cuenta de la tontería que había hecho con su matrimonio. Quería a Alejandro a su manera, pero los niños habían crecido y había menos preocupaciones.
Tenía más tiempo libre y quería sentirse querida y amada. Daba por sentado el amor de Alejandro. Y entonces sus ojos se posaron en Julio. Era más joven que ella. Decía bonitos cumplidos. Beatriz hizo averiguaciones sobre él. Resultó que era un juerguista. La valoración que hizo hoy de ella como mujer sorprendió a Beatriz. Se preguntaba cómo podía juzgarla si solo era su tercer encuentro, y que, debido al exceso de bebida, ella no estaba segura de que hubieran tenido nada en absoluto. Caminó hasta su habitación. Se sentó en la cama y empezó a llamar al móvil de su marido. Pero, como esperaba, no contestó. La operadora dijo con obstinación: «El aparato del abonado está apagado o fuera de cobertura». Cuando Beatriz se convenció de la inutilidad de sus intentos, colgó el teléfono. Decidió no llamar aún a su hija. Tenía que inventar su propia versión de lo sucedido. Y tenía que inventar algo sensato para la reunión con su hijo. De hecho, era urgente salir de esta base, pero el autobús no saldría hasta la noche. Fuera se oían risas. Beatriz salió al balcón y vio que muchos de los empleados, tras despertarse, habían salido a sus balcones y observaban cómo Julio intentaba deshacer los nudos para recuperar su camisa y sus pantalones. No prestó atención a la ropa de vacaciones de Beatriz, que también colgaba allí. Todos se reunieron para desayunar. En el comedor solo se hablaba del incidente de la noche. En cuanto Julio apareció por allí, todos dejaron de hablar. Solo allí muchos pudieron ver un ojo morado decente. Dani entró en el comedor con un moratón en la cara. Apenas recuperado de la borrachera de la noche anterior, se sirvió una cerveza y la bebió lentamente, disfrutándola a pequeños sorbos. Razonando, se dio cuenta de que había sido la cerveza la que le había arruinado ayer. No sabía que, cuando había apartado los ojos de la mesa, Alejandro había vertido un vaso de vodka en su vaso de cerveza. Luego fingió beberse él mismo el vodka. Fue este traqueteante cóctel lo que resultó ser la perdición de Dani. Aún más silencio causó la aparición de Beatriz en el comedor. Pero tenía buen aspecto, a pesar de su dolor de cabeza, porque se había tomado el tiempo de maquillarse. Ella, en completo silencio, se dirigió al barril con cerveza. Se sirvió una jarra grande y, desafiante, se sentó en una mesa separada de Julio. Empezaron a traer vodka y vino a las mesas, instándoles a que se lo acabaran todo para no tener que llevárselo de vuelta. Por la mañana continuó la fiesta y la discusión sobre el incidente. La versión de que el marido de Beatriz la pilló en una aventura y golpeó a Julio y Dani, tras lo cual, junto con la mujer de Julio, abandonó el centro de recreo. Alejandro se despertó hacia las 9, recordó dónde estaba, se vistió rápidamente, hizo la cama y salió al pasillo. Se oían ruidos procedentes de la cocina, lo que indicaba que había alguien allí. Entró en la cocina. Diana estaba poniendo la mesa. Cuando lo vio, le dijo: «Buenos días, es bueno que estés despierto. Vamos a desayunar y a la guardería». «Buenos días, ¿está abierto hoy el jardín de infancia?» «Es domingo». «Hoy la gente trabaja en el campo, así que la guardería funciona. De hecho, querían hacerla las 24 horas del día, pero cambiaron de idea». «¿Así que hoy trabajas?» «No, estaba esperando a un amigo, así que me tomé el día libre». Después de desayunar, Diana y Alejandro fueron a la guardería. No estaba lejos, en una carretera asfaltada. Alejandro preguntó: «¿Qué hacíamos anoche en las pasarelas de madera?» «Venimos del otro lado y allí no hay asfalto. Termina a 30 metros de mi casa. No había dinero suficiente. Pero han construido un buen jardín de infancia. Dicen que el presidente de la administración se construyó esta casa. Pero el Departamento Principal de Lucha contra los Delitos Económicos se encargó de ello. Y resultó que la administración construyó el jardín de infancia». Al cabo de un rato, Diana dijo: «Bueno, aquí estamos». Alejandro evaluó el edificio de la guardería y observó que necesitaba algunas reparaciones cosméticas. Pero, en general, el edificio tenía buen aspecto. El territorio en sí estaba limpio. En el patio, los niños pequeños se arremolinaban alrededor de un tobogán bajo. Una maestra que cuidaba a los niños se acercó a ellos e informó: «Diane, hoy tengo 14 niños en mi grupo y el grupo vecino tiene 10. No pasa nada. Este es un especialista en calefacción. Evaluará lo que hay que hacer para repararlo. Si tiene alguna pregunta, estoy en los grupos o en mi oficina». Determinar lo que requerían las reparaciones llevó mucho tiempo.
Alejandro escudriñó los planos que Diana le había dado, recorrió el vivero con ellos y finalmente llegó a su resumen. Los dibujos no se corresponden con lo que se hizo en realidad. Lo más probable es que hubiera problemas con la calefacción. Me sorprende que estuviera caliente. No lo sé. Todo fue antes de mi época. No había nadie que me enseñara los dibujos, y menos aún que los comparara con lo que se había hecho. La guardería tendrá que estar cerrada una semana mientras se repara la calefacción y necesito ayudantes. Pediré ayuda al personal, me implicaré yo mismo. ¿Así que serán las mujeres las que lleven las pilas? ¿Qué hicimos? Los descargamos nosotros mismos. Bien hecho. El peso de una sección de radiadores que he visto es de 7 kilos. Las secciones se ensamblan en 7 piezas. Eso es 7 veces 7, así que son 49 kilos. Para preservar la salud de los trabajadores, hay normas máximas permitidas de levantamiento individual de pesos pesados, pero no más de 50 kilograms, y para las mujeres, no más de 15 kilograms. Comprendo tu entusiasmo, pero cada uno tiene que hacer lo suyo. Permítanme ir al presidente. ¿Está lejos? Vayamos juntos. La oficina está 2 puertas más abajo. Estupendo. Tomaré los dibujos. Tendremos que rehacer este diagrama. Puedes ver aquí que fue diseñado para una caldera de carbón, pero tienes una caldera de gas. Iré yo mismo a ver al presidente. ¿Cómo se llama? Paulo. Alejandro salió y caminó en la dirección indicada. Encontró la oficina y entró. No parecía haber gente, así que siguió la señal y se encontró en la recepción. Atravesó la sala de recepción hasta el despacho del presidente. Allí estaba sentado un hombre de su edad. ¿Hola? Bueno, hola. ¿A quién quieres? Me gustaría hablar con el presidente, Paulo Enrique. Paulo, ¿estás ahí? Alejandro, el mundo es un pañuelo. ¿Así que tú eres el escritor jefe aquí? ¿Cómo llegaste al pueblo? Llegué allí por distribución. El distrito necesitaba ingenieros para la construcción, así que me asignaron, aunque yo quería ir a la ciudad. Y me licencié en el instituto, y aquí ya no soy ingeniero civil, sino presidente del consejo de administración. Escucha, ¿qué tal un poco de coñac? No, gracias. Está bien, son negocios. Creo que tienes razón. Sería vergonzoso delante de los trabajadores, porque tengo una ley seca para la temporada de cosecha, y me emborracharía de repente. Dime lo que quieres. Alejandro le contó a Paulo por qué había venido y qué le había pasado. Cómo había conocido a Diana, cómo se había ofrecido voluntario para ayudarla. Paulo lo pensó y dijo: Alejandro, haremos un contrato conmigo. Tiene que ser oficial. Los radiadores y las tuberías se te entregarán en albaranes. Por cierto, los tengo en mi almacén. Además, necesitas un presupuesto de la obra. Entienda que no soy un burócrata, pero cuando llegue la inspección, me quitarán los pantalones. Bueno, prepara a tus hombres. Entiendo sus demandas, y son justas. Será según las reglas. Iré a la ciudad, traeré todo lo que necesite y haré un presupuesto. Pero básicamente es un proyecto. ¿Por qué? La sustitución de las redes de ingeniería no se hace de uno en uno. Habrá cambios en el esquema, los diámetros, el material de las tuberías. Se necesita un proyecto, y usted tendrá que pagar por ello. No te preocupes, no cobrarán mucho. Dígame, ¿puedo actuar en nombre del acuerdo? Vamos, te contrataré. ¿Así que me vas a mandar a los campos a recoger espigas para los hombres? No, te contrataré como técnico de calefacción. De acuerdo, trato hecho. Volveré en una semana con un proyecto. ¿Tan pronto? Su jardín de infancia es un jardín de infancia estándar, lo que significa que ya existen proyectos de este tipo. Deme los formularios de las cartas para que pueda presentar una solicitud de elaboración de la documentación de diseño y presupuesto. Aquí tienes. Voy a la ciudad en 1 hora al comité ejecutivo. Puedo llevarte. Estaré allí en 1 hora. Alejandro volvió a la guardería. Diana le esperó. Preguntó: ¿Trato hecho? Sí, está resuelto. Pero no es tan sencillo. La estimación que tienes no es suficiente. Necesitas un proyecto. Pero es solucionable. Me darás la esquina. ¿A qué te refieres? Tengo trabajo en la administración, pero aún no tengo dónde vivir. ¿Qué vas a hacer? Reparar la calefacción de la guardería. Discutieron un poco más el tema de las reparaciones y Alejandro dijo: Ahora me voy a la ciudad a recoger todo el papeleo. No volveré hasta el próximo viernes. ¿Te importaría si pongo mi coche en tu patio? También tengo un garaje vacío. Está bien,
Traeré mis herramientas. Me da miedo dejarlas en la ciudad. Alejandro volvió al tablón de la colonia. Paulo ya le estaba esperando. Subió al coche y condujeron hasta la ciudad. Paulo preguntó: ¿Dónde va a vivir? Sí, el jefe de la guardería, Diane. Lo apruebo. Es una buena mujer. Su casa está en buen estado, a pesar de que ha estado vacía durante mucho tiempo. Sus padres están muertos. Su hermano murió en un accidente salvando vidas. Su padre era un trabajador modelo. Hacía de todo. Construyó su casa como un terek. Todo el pueblo iba a admirar su casa. Y tenía una gran casa de baños. Ya no las hacen así hoy en día. ¿Cómo lo sabes? Es mi trabajo saber todo sobre todo el mundo. ¿Dónde quieres que te deje en la ciudad? Estoy pensando en el área del garaje. Lo comprobaré en el coche. ¿Vas a dormir ahí? Tengo todo preparado allí, incluso comida enlatada. Tengo que empaquetar mis herramientas y cargarlas en el coche. ¿Has hablado con tu mujer? No, tampoco encendí mi teléfono. Probablemente estén saliendo del centro recreativo ahora. Lo era. Beatrice a las risas silenciosas de sus compañeros. La mayoría ya estaban borrachos. Julio subió al autobús. Su ropa se había secado, pero estaba muy arrugada. Dani, con los ojos morados, fue ayudado a subir al autobús. No pudo agarrarse al asiento y cayó al pasillo. Decidieron no tocarle, dejarle dormir la mona hasta la ciudad. Beatriz se pasó todo el viaje preguntándose qué le haría a su marido por haberla avergonzado en la barbacoa de la empresa. El viaje duró mucho, pero finalmente llegaron. Cogió rápidamente sus cosas, se despidió de todos y se dirigió tambaleándose al autobús de enlace. 20 minutos después, estaba en la puerta de su piso. Al principio llama al timbre, pero nadie abre. Entonces, sacó las llaves, abrió la puerta y se encontró en el piso. Quiso maldecir a su marido, pero de repente se dio cuenta de que no estaba en casa. Todo seguía en su sitio. Su marido no había vuelto. Fue a la cocina, se sentó a la mesa y se preguntó cuál había sido su error. En un principio, había pensado que Alejandro era un maleducado, y ahora se estaba vengando de ella por todo. No, no le había engañado antes. No había considerado que la aventura con Julio fuera un engaño. Es solo que un día quiso intentar ver su vida fuera de su familia. Quería tener algo de libertad con respecto a su marido. Quería sentirse amada y deseada por alguien que no fuera su marido. Ya sabía que él la quería y que haría cualquier cosa por ella. Dicho esto, no tenía intención de dejarle. Había demasiadas razones por las que no podía hacerlo. Planeaba envejecer con su marido, criar a sus nietos con él. En sus planes solo entraba un pequeño flirteo de unos meses. Y entonces apareció Julio. Era culto, sabía hablar muy bien, y lo más importante, inteligente y suave. Pero como demostró el incidente de la barbacoa, era un auténtico cabrón. Quería ofrecérselo a su empleado Dani. Dicho esto, solo habían tenido 2 reuniones en toda regla antes de aquel día. A ella no le gustaba Julio como hombre, pero esperaba que mejorara en el futuro. En el centro recreativo, él y ella se emborracharon y se desmayaron. En general, vergüenza ante todo el colectivo. Aunque la vergüenza no es humo, no se come los ojos. Habrá que tener paciencia. Todos esos años de tener una carrera, y de repente ya no puede hacerlo. Y de todos modos, donde quiera que vaya a trabajar, esos kebabs la perseguirán durante mucho tiempo. Pero se vengará de Julio. Pero primero recuperará a su estúpido marido. Saska lo hizo todo por emoción, pero no irá a ninguna parte. Lo único que no entiendo es por qué no volvió a casa. El hecho de que no se llevara la ropa es una clara señal de que volverá pronto, y ella decidió ir mañana a su trabajo y hacerle volver a casa. Alejandro estaba sentado en el garaje. Había planeado el día de mañana y ahora estaba sentado en su mesa, esperando a que se cargara su teléfono. La mesa no estaba vacía, ya que había planeado pasar una semana en la ciudad. Había ido al centro comercial y comprado algunos comestibles para no tener que cocinar. Esta noche tenía una cena encantadora y Alejandro, indiferente al alcohol, se compró un par de botellas de coñac. Decidió celebrar así el comienzo de una nueva vida. Sobre restablecer su relación con Beatriz, ni siquiera pensó en ello. Al parecer, para él realmente del amor al odio había un paso, y se dio. Alejandro cogió un trocito de queso y lo colocó con cuidado cerca del agujero en la pared que había descubierto. El teléfono se estaba cargando. Lo cogió y lo miró.
Había un montón de mensajes de texto de su esposa, muchas llamadas sin contestar. Además de llamadas no solo de Beatriz, sino de números desconocidos. Aparentemente, la esposa estaba probando otros teléfonos, algunas llamadas de la hija. Decidió devolverle la llamada. Lisa, hola, veo que llamaste. Mi teléfono estaba muerto. Acabo de recuperarlo. Hola, papá. Solo llamaba para ver si tienes algún trabajo a tiempo parcial. ¿Qué es lo que quieres? Tenemos un grifo que gotea. Mi marido dice que deberíamos escribir una queja a la Asociación de Vivienda y Reparación. ¿No puede ocuparse él mismo de la avería? Lo ha conseguido. Envolvió un trapo alrededor del grifo para que el agua no goteara ruidosamente. Ahora gotea silenciosamente. ¿Te quedas en casa? Claro. ¿A dónde iría con una barriga? Voy a dar a luz pronto. Bien, vendré mañana por la mañana y lo haré. ¿Ha llamado tu madre? Sabes que nunca me llama. Cree que mi marido no es de este mundo, que no piensa como los demás. Papá, él es un programador de computadoras, y piensa que no tiene nada de qué hablar con él o conmigo. Ya veo. ¿Cómo te sientes? Genial. Todo lo que quiero, Rojas lo compra enseguida. Hizo el vivero hermoso. Y dices que no puede hacer nada. Papá contrató a un diseñador para que elaborara opciones para el vivero. La empresa vino e hizo el trabajo. Rojas se limitó a pagar la factura. ¿Por qué no lo hizo con el grifo? Así que ahora no se oye el sonido de las gotas. Ya veo. Espérame mañana. Tras la llamada de su hija, Alejandro volvió a llamar a su antiguo compañero con el que una vez había estudiado en la universidad. Su interlocutor respondió. Sí, te escucho. Rodrigo, buenas noches. Soy Alejandro. Dios mío, Alex. Y es tan oficial. He oído que te va bien, convirtiéndote en director. ¿Y de quién es la culpa para ti? Con tus habilidades ya serías ministro. Por desgracia, se lo di todo a mi familia. Mi hija está a punto de dar a luz a un nieto. Mi hijo está en nuestra universidad. Bueno, ¿dónde estás? Dejé la empresa en la que trabajé durante más de 20 años. Por fin, te lo he estado diciendo durante años. Déjalos. Así que renuncio. Y voy a divorciarme de mi mujer. ¿Qué ha pasado? Bueno, no hablemos por teléfono. Ahora mismo estoy solo en casa. Mi mujer está en casa de su madre y no volverá hasta mañana. Ya sabes la dirección. Espero no tener que recordártelo. Estoy a la vuelta de la esquina. Estoy en el garaje. Espérame. 20 minutos después, Alejandro entró en el piso de Rodrigo. Inmediatamente dijo: Rodrigo, lo siento, pero además de recuerdos, tengo que pedirte un favor. Alejandro, haré todo lo que pueda por ti. Necesito un proyecto aprobado para una revisión a fondo de la calefacción de una guardería de 100 plazas. ¿Para el campo? ¿De una caldera de gas? Sí, ese mismo. Tenemos un proyecto así, lo haremos por ti. Te ayudaré a conseguir la aprobación. Pero no estoy libre, está todo pagado, así que traje el papeleo. Unas águilas ya habían vuelto a soldar la calefacción allí, así que ahora hay que rehacerlo todo. Y les vendieron tuberías usadas. Son tan gruesas como el papel. Vamos a tener que cambiarlo todo. ¿Quién va a hacer el trabajo? Yo y quien Paulo da para ayudar. ¿Ese es nuestro Paulo? Sí, es él. Ahora es el presidente de la administración. Ayudaré a Paulo. Podría haber acudido a mí él mismo. No puede. Está en plena campaña de recolección. Muy bien. Ven a la cocina. Nos sentaremos. Cuéntame qué le pasa a tu mujer. Alejandro se sentó a la mesa. Rodrigo sirvió, bebieron y comenzó una amistosa conversación entre dos viejos amigos. Casi al final del encuentro, Rodrigo dijo: Te advertí sobre la arrogancia de Beatrice. Creíste que cambiaría, y por eso, tú y yo nos veíamos poco. Ella pensaba que toda nuestra clase eran perdedores. Recuerdo eso, pero yo era joven entonces. De acuerdo. Escucha, ¿por qué necesitas a la administración? Ven a trabajar para mí. Te contrataré como técnico. Tu educación es más que suficiente. Lees planos como un libro abierto. Rodrigo, se lo prometí a Paulo y a la directora de la guardería. Ya veo. Te diré una cosa. Mañana vendrás a mi casa después de comer. Antes de comer, ve a la dirección que te escribiré. Busca a Iván y díselo de mi parte. Él te hará una reparación importante de la calefacción, barata, y en tal objeto en una semana. Y habla tú con él. Quédate en mi casa esta noche. No, tengo un lugar donde dormir. Tú tienes que trabajar por la mañana. Yo puedo dormir hasta tarde. Así que vete a dormir.
cuál es el problema, y tu mujer estará aquí por la mañana. Está bien, le avisaré. No, gracias, te veré mañana. Además, para ser honesto, tengo planes por la mañana. Por mucho que Rodrigo persuadió a Alejandro para que se quedara, se despidió y se marchó. Se dirigió a su garaje. Allí, cerrando las puertas, comprobó si había queso en la entrada del Bisón. El queso había desaparecido. Alejandro partió otro trozo y lo puso en lugar del que se había comido. Luego se acomodó para pasar la noche. Beatriz se despertó y, recordando el límite de tiempo, se preparó rápidamente y en 40 minutos estaba en el trabajo de Alejandro. Mientras esperaba, se detuvo en el tablón de anuncios y se enteró de que Alejandro había sido despedido. Se dirige a Recursos Humanos y pregunta: «Buenos días, ¿puede decirme cuándo despidieron a Alejandro?» «El viernes fue su último día de trabajo». «Dime, ¿dónde fue a trabajar?» «Eso no lo sabemos. ¿Quién eres exactamente?» «Soy su mujer». «Deberías preguntarle a tu marido dónde consiguió el trabajo, pero estamos reduciendo personal». Aunque el director estaba muy descontento por haber sido despedido, maldijo a los que hicieron las listas de despidos, así que no podemos ayudarle. Beatriz salió de la oficina y corrió a su trabajo. Llegó puntual. Fue a su despacho, cogió los papeles preparados y se dirigió al despacho del jefe de contabilidad. Se llevaba muy bien con el jefe de contabilidad. Este la apreciaba por su persistencia y sus conocimientos. Cuando Beatriz entró en su despacho, Milagros la saludó con una ovación. «Hola, coñazo. ¿Ya te han informado?» «Vamos, tenemos un montón de emoción aquí». El director no para de reírse, recordando la foto de Julio reclamando su ropa del monumento. «Por alguna razón se dejó tu ropa. ¿Qué dijo tu marido? ¿Le gustaron los kebabs?» «No me dijo nada. Supongo que eso es todo lo que hizo. Y se fue de la casa. Creo que volverá a por su ropa. Aunque dejó su trabajo». En ese momento, Julio entró en el despacho. «Milagros, me gustaría firmar un bypass». «¿Lo dejas?» «¿Qué se supone que debo hacer cuando me han deshonrado así?» «¿Y la esposa?» «Mi mujer hizo las maletas y se mudó». ¿Un amante?» «No, estoy pensando en el piso de mi hermano, pero se supone que no debo estar allí. Sugirió que nos reuniéramos mañana en el registro civil para pedir el divorcio». «¿Y mañana?» «Es el día libre». «Sí, bueno, trabajan los sábados. ¿A dónde vas ahora?» «No lo sé. Tal vez vuelva a casa de mis padres». En ese momento Alejandro estaba terminando de cargar su coche con sus pertenencias. Esperó a que Beatriz saliera a trabajar por la mañana. Recogió su ropa, algunas de sus pertenencias y las cargó en el coche. Sobre la mesa de la cocina había una nota de Beatriz dirigida a él. No la leyó, pero dejó su propia nota, en la que señalaba: «Beatriz, ya tengo mis cosas. Si olvidas algo que no es crítico para mí, tíralo. No me busques ni me llames. Cuando esté listo para hablar, me llamaré a mí mismo. Alejandro». Alejandro movió sus cosas. Hizo 2 carreras. Lo metió todo en el garaje. Después se dirigió a casa de su hija. Sabiendo qué tipo de grifo y lavabo tenían, pasó por la tienda de construcción, donde compró un filtro multietapa de flujo continuo. También llevaba consigo las herramientas necesarias para la instalación. Su hija le recibió muy contenta y le ofreció el desayuno. Le dijo: «Papá, mamá siempre odió cocinar. La forma en que cocinabas siempre sabía mejor. Probablemente todavía te hace cocinar ahora». «Ya no cocino para ella». «¿Tienes una mesa separada o algo así?» «Tenemos un escritorio y una vivienda separados». «Te contaré más sobre eso». Tenía novio en el trabajo, pero me enteré cuando me invitó a una fiesta de kebab de fin de semana de la empresa. Decidieron emborracharme para que no interfiriera en sus relaciones sexuales. «¿Entonces qué? ¿Estás borracho?» «No, claro que no, pero puedo darte el audio que grabé con mi teléfono. También hay un vídeo de buena calidad que grabé con mi cámara. ¿Quieres verlo?» «Escucharé lo que hay en mi teléfono y no veré lo que hay en mi cámara. Creo que con eso me basta. Tú escucha mientras yo me encargo de la grúa». «Papá, es solo una junta que necesita ser reemplazada». «Hija, hace tiempo que quería ponerte un bonito grifo moderno, pero siempre le has dicho a tu marido que lo haga él. No tengo nada contra él, pero dice que no lo hagas tú, que confíes en un especialista. Y él no tiene tiempo para confiar en un especialista. Y yo soy especialista, así que vine por mi cuenta». Mi hija estaba sentada en su habitación, escuchando conversaciones grabadas en su teléfono.
Unos 40 minutos después, informó: «Señora, tome el trabajo». Lisa, que había escuchado la mayor parte de la conversación, le devolvió el teléfono, fue a la cocina y probó el grifo y quedó satisfecha. Solo le sorprendió el segundo grifo de agua potable. Un satisfecho Alejandro explicó: «Puedes beber agua de este grifo directamente. El agua pasa por un sistema de purificación». «¿Dónde está el sistema?» «Escondí el sistema debajo del fregadero en la mesa de la cocina. Allí hay espacio sin utilizar». «Bien, no puedes entrar ahí. Ahora el sistema está ahí y purifica el agua. El manual de usuario está aquí sobre la mesa. Siéntate a la mesa y mientras pongo la mesa, dime qué vas a hacer ahora». «Está bien, me divorciaré». «¿A eso le llamas no hacer nada?» «¿Dónde vive ahora?» «Todavía está en el garaje, pero no por mucho tiempo. Dejé mi trabajo, estamos reduciendo. Ya tengo trabajo en otro sitio. Creo que el tema de la vivienda se está resolviendo allí». «¿Y dónde está eso?» «Lisa, cuando me instale, definitivamente te invitaré a visitarme. Pero ahora mismo no voy a decirte nada. Hoy piensa solo en ti y en mi nieto. Come, escucha música tranquila. Léele libros en voz alta. Papá, los únicos libros que tenemos en casa son de programación básica. No sé, a lo mejor a él también le interesa. En general, compra cuentos populares y léelos tú mismo, para que tu nieto pueda oír tu voz». «De acuerdo, trato hecho». «Bueno, ¿qué vas a hacer?» «Lisa, soy un chico adulto». Tras una breve estancia con su hija, Alejandro fue a la dirección que le había dado Rodrigo y allí encontró a Iván. Hablaron de ello. La empresa de Iván hacía reparaciones importantes en sistemas de calefacción y equipos de gas. Un trabajo de calidad. Iván conocía a Alejandro por los rumores de que era un especialista inteligente e inmediatamente le ofreció, después de terminar el trabajo en la guardería, venir a trabajar para él, al puesto de fabricante de obras. Alejandro respondió: «Iván, necesito pensarlo, y todavía no tengo ganas de ir a la ciudad». Por la tarde, como había prometido, fue a casa de Rodrigo. Rodrigo había convocado una pequeña reunión. Generalmente, al ser un gran organizador, tenía una manera de inspirar a la gente a hacer cosas. Y al final de la reunión, Alejandro se aseguró de que el viernes, antes de la hora de comer, recibiría el proyecto acordado y aprobado para la revisión del sistema de calefacción de la guardería para 100 niños. Beatriz buscó desesperadamente a su marido por toda la ciudad. No se le había ocurrido la posibilidad de que viviera en el garaje. Aunque fue hasta allí el miércoles, había un enorme candado de granero en la puerta. No sabía que Alejandro, en su último año juntos, había hecho la entrada al garaje por detrás. La puerta, en cambio, se abría desde el interior del garaje. La cerradura de granero que colgaba de la puerta no jugaba ningún papel. Esa puerta no se abría. Alejandro estaba fuera de la ciudad el miércoles. Ese día había trasladado algunas de sus pertenencias a casa de Diana. Tenía que reunirse con Paulo para aclarar el tema del pago del proyecto y posteriormente el pago a los constructores. Primero visitó el Consejo de Administración, una vez resueltas todas las cuestiones, y después pasó por la guardería, recogió a Diana y se dirigieron a casa. Allí descargó el coche. Diana le alquiló una habitación en la planta baja. Para no retrasar el asunto, Alejandro estipuló inmediatamente con ella las condiciones de su estancia. Ese día se quedó a dormir. Al mismo tiempo, Beatriz, al darse cuenta de que Alejandro probablemente se pondría en contacto con su hija, decidió llamarla. Lisa contestó rápidamente: «Mamá, te estoy escuchando». «Lisa, hola. Dime, ¿sabes dónde está tu padre?» «Eso es, mamá. No me has llamado en casi un mes. Sabes que voy a tener un bebé pronto, pero no te importa». «Hija, hoy he empezado por lo más importante para mí. No te he llamado antes para no preocuparte. Te habría preguntado por tu padre y cómo te sentías, pero es importante que hoy encuentre a mi padre. Desapareció sin decírselo a nadie». «Mamá», le dijo a la gente dónde estaba y lo que estaba pasando, pero solo a la gente que no le apuñalaba por la espalda. Y sí, papá no le ha dicho a nadie su nueva dirección. No quiere que nadie le diga accidentalmente dónde encontrarlo. Yo tampoco sé su dirección. Estuvo en mi casa después de tu viaje de kebab y me lo contó todo. ¿Qué podría haberte dicho? No es que tuviera nada con Julio». «Mamá, me sorprende que puedas mentir tan descaradamente».
Papá tiene una grabación de audio de tu reunión en su teléfono, y la escuché y me dio asco. Hija, no sé qué tipo de audio tiene, pero no fue trampa. También tiene un vídeo grabado con su cámara. ¿De dónde? Creo que se lo quitó él mismo, lo que no deja lugar a dudas de lo que pasó. Si vas a seguir mintiéndome, será mejor que terminemos esta conversación. No, hija, no voy a mentirte, solo dime lo que papá quiere. Mamá, él te dejó. ¿No te diste cuenta de que sacó sus cosas de la casa? Me di cuenta. Me dejó una nota en la que prometía encontrarse conmigo y hablar conmigo. Sin embargo, a pesar de la vergüenza que he sufrido, estoy dispuesta a perdonarle y no le daré el divorcio. En lo que a mí respecta, no prometió una reunión. Prometió llamar. Solo que no sé qué tan pronto será. Le has hecho tanto daño que te has pasado la vida pensando que es un perdedor. Lo entiendo, pero dime, ¿cómo lo recupero? ¿Para qué lo necesitas? Está empezando a vivir. ¿Y yo qué? ¿Y lo dejaste con cómo se llame Julio? Encontraste a tu alma gemela, así que vive con él. Tu padre te dejó ir. No quiero a ese bastardo. Renunció a su trabajo y dijo que me iba a entregar a otro empleado. ¿Te lo puedes creer? Como un bastón. Mamá, ¿cuántos años tienes? ¿No te das cuenta de que papá lo era todo para ti y ahora no tienes nada? Ahora, a tu edad, tienes que buscar a alguien que no se haya dormido. Los hombres normales ya están arreglados y viven con esposas normales. Te diré una cosa, has perdido a tu papá. El viernes por la tarde, Alejandro llegó al pueblo. Descargó la segunda parte de sus herramientas y ropa. Diana estaba trabajando. Después de descargar, recogió todos los documentos, los metió en el coche y se dirigió a la junta. Paulo estaba allí, tratando algunos asuntos por teléfono. Alejandro expuso el proyecto delante de él y, armado con un sello para producir el trabajo, selló todas las hojas, seguidas de firma y fecha. Alejandro dijo: «Le di la fotocopia al contratista. El domingo por la noche lo entregan. Empiezan a trabajar el lunes. Una pregunta. ¿Hay algún lugar donde podamos poner una tripulación de 8? Aquí están las llaves de la casa club. No lo usamos de todos modos. Hay camas y colchones en el anexo. Hay suficiente para ellos. Conseguirás ropa de cama del almacén». ¿De dónde proceden estas camas? Fueron estudiantes que vinieron aquí hace mucho tiempo. Un equipo de construcción. Por la noche, Diana y Alejandro cenaron. Alejandro puso coñac y champán en la mesa. Dijo: «Ahora podemos hacer una fiesta de inauguración». ¿Qué? ¿Ya no vas a la ciudad? Bueno, solo si es trabajo. Voy a trabajar el lunes como todo el mundo. Así que eso es el lunes, pero mañana, ¿qué vas a hacer? Mañana trabajaré en tu casa. Y otra cosa, vi que tienes una casa de baños. Sí, la casa de baños es bonita. Levántate por la mañana, bombea agua y caliéntala. Por la noche estará lo bastante caliente para un baño de vapor. ¿No sudas? Yo también. Y traeré a mi amigo. ¿Está casada? Casi. Viene con su prometido. Así que las chicas van primero, luego los chicos. Entonces correré a por una cerveza a primera hora de la mañana. Creo que 4 litros bastarán. ¿Por qué tanto? Su prometido no bebe. Así que hay que añadir un poco de vapor. Claro que sí, pero no tenemos alcohol en la tienda. Prohibición durante la temporada de cosecha. Por la mañana, Alejandro arrancó el coche y se dirigió a la ciudad. Quería comprar 4 litros de cerveza, pero sus ojos se detuvieron en un barril de 5 litros de Heineken. Cuando volvió, bombeó agua al depósito y calentó la cocina de la casa de baños. Cerca de las 11 sonó un portazo. Una chica guapa y un hombre entraron en el patio. La chica saludó alegremente a Diana y presentó a su acompañante. «Y este es mi Dani». «Es un placer». «Alejandro, te presento a Dani. Este es Dani y mi amiga Luisa». Alejandro saludó a Dani sin dar la impresión de que ya le conocía. Dani hizo lo mismo. Entraron en la casa. Diana sentó a los invitados a la mesa y le dijo a Luisa: «Hoy sois mis invitados. No os dejaré marchar hasta mañana. La sauna estará lista ahora. Luisa y yo vamos a vaporizarnos antes de que haga demasiado calor». «Está bien. Mientras tú cocinas al vapor, yo prepararé la carne para el kebab. Con suerte, Dani me ayudará. Ahora sugiero que tomemos unas cervezas y comamos algo». También trajimos cerveza y algo de vino. Dani no bebe. Un poco de alcohol no le haría daño, ¿verdad, Dani? Se sentaron a la mesa. Alejandro sirvió cerveza para todos diciendo: «Vino después de una sauna, con kebabs.
Hay coñac para los chicos. Después de otra hora, las chicas fueron a la casa de baños. Alejandro y Dani se quedaron solos. Dani, dirigiéndose a Alejandro, dijo: «Mira, siento lo del kebab. Solo que Julio era mi jefe y no podía rechazarlo. Y luego me dijo que Beatriz me había echado el ojo, que debía emborracharte y llevarte a la cama. Así que caí en la trampa. Luego supe que me había estado engañando. Vamos, olvídalo. Dime, ¿también va en serio lo de Luisa? ¿No te lo habíamos dicho?» Nos presentamos en el registro civil. Cuando la encargada del registro me vio con moratones, me preguntó: «Jovencito, ¿qué tienes ahí?» Y Luisa dijo que no era nada, que no quería ir al registro civil. ¿Y qué? Nos reímos. ¿Cómo te hiciste los moratones? ¿No lo sabes? Yo también bebí demasiado cuando te emborraché. Me quedé dormido en un banco junto a la fuente. Y por la mañana Beatriz y Julio, envueltos en una sábana, fueron al edificio y vieron mi ropa atada en las esculturas y a mi lado durmiendo en el banco. Decidieron que eran travesuras mías y Julio me echó una buena. ¿Qué has dicho, Luise? ¿De dónde venían los golpes? Estaba trabajando, así que no pudo venir conmigo. Le dije que teníamos un torneo y la perdí. Espero que no hable de nuestro encuentro. Digamos que Beatriz no me habla y Julio renunció. Y por supuesto que mantendré la boca cerrada, pero no me digas cómo me jodiste en la barbacoa. Hablando de kebabs, mariné la carne ayer, así que no habrá mucho alboroto. Hay una barbacoa en el patio, no está lejos de la casa de baños. La inundaremos cuando vayamos a la sauna y hagamos brasas. Mientras hacemos brasas, le echaremos leña un par de veces. Cuando salgamos, pondremos las brochetas en pinchos. Dime, con Beatriz, ¿qué pasa después? Divorcio basado en la infidelidad. Y vivir con una mujer también es infidelidad, ¿no? La verdad es que no. Estoy en la esquina de Dayan y dormimos en habitaciones separadas. No puedo negar que me gusta, sin embargo, y creo que podríamos tener un futuro juntos. Diana es una mujer hermosa, pero Luisa es mejor. ¿Sabes, Dani? Como dijo un poeta, sobre gustos no hay discusión, hay 1000 opiniones. He experimentado esta ley de primera mano. Quiero decir, incluso Einstein, el genio de la física, tenía una comprensión muy relativa de ella. Lo oí en alguna parte. Las mujeres salieron del baño, envueltas en batas y con toallas alrededor de la cabeza. Pasaron solemnemente junto a Alejandroa y Dani y desaparecieron en la casa. Mientras caminaban, Diana dijo: «En unos 5 minutos puedes ir a los baños». Alejandro inundó el brasero, las llamas engulleron rápidamente la leña seca y llamó a Dani: «Vamos, vapor». El tiempo pasó volando. Alejandro y Diana estaban cada vez más unidos, y cada vez más a menudo, por las tardes, sus conversaciones durante la cena se alargaban. Terminaron de reparar la calefacción de la guardería, comprobaron que no hubiera fugas y presurizaron el suministro de agua. Y una noche, cuando Diana y Alejandro estaban cenando, de repente Lisa llamó y dijo: «Papá, no te preocupes, voy a tener un bebé». «No deberías llamarme a mí, deberías llamar a una ambulancia». «No, está bien, ya estoy en el hospital». «¿Avisó a su marido?» «Por supuesto, me trajo al hospital. La enfermera dice que está sentado en el parterre bajo la ventana». «Lisa, no te preocupes, sé que es duro, pero lo superarás». «¿Cómo lo sabes?» «Cuando mamá te dio a luz, yo también me senté fuera de la maternidad». Hablando de mamá, me llamó después de todo, más o menos como era de esperar. Trató de culparte de todo. Me alegro de que hayas tenido el valor de dejarla. Papá, ella no te ama, y yo estoy totalmente de tu lado. Papá, te quiero. Creo que es hora de tener el bebé, dijo Dayan. Deberíamos hacerle un paquete. Las manzanas están buenas y las peras maduras. Las bayas casi se han acabado, pero hay grosellas, arándanos y arándanos rojos. Las frambuesas están en el bosque y al final de mi jardín. ¿Estás sugiriendo que cojamos una antorcha y vayamos a recoger bayas por la noche? Mañana es día libre. Iremos al bosque por la mañana. Recogeremos setas y por la tarde iremos a la maternidad de nuestra hija. Así lo hicieron. Diana despertó a Alejandro en la oscuridad. Él arrancó el coche y se adentraron en el bosque. Había amanecido cuando llegaron. El lugar que Diana señaló era un enorme parche de frambuesas. Ella dijo: «Antes solo venían las grandes empresas, porque los osos les tenían miedo. ¿Y ahora qué? No hay osos. Se fueron. Después de la autopista asfaltada, a 100 kilómetros.
Están exagerando. La civilización les alcanzará de todos modos. En la taiga, incluso van a la carretera y piden limosna. Pasaron mucho tiempo recogiendo frambuesas, haciéndose eco el uno del otro. Pero finalmente Diana no volvió a responder a la llamada de Alejandro. Caminó en la dirección donde se suponía que estaba y la vio sentada tranquilamente bajo un arbusto. Diana se fijó en él y le hizo un gesto para que se callara. Mirando hacia donde ella señalaba, Alejandro vio dos osos sanos. Estaban recogiendo frambuesas tranquilamente. Cogiendo a Diana de la mano, Alejandro la levantó en silencio y se alejaron en dirección al coche abandonado, procurando pisar sin hacer ruido. Viendo que ya habían recogido suficientes frambuesas y setas, decidieron no tentar a la suerte y se marcharon. Diana se dio cuenta. Dios mío, pensé que eran los osos regresando. De vuelta en casa, tomaron un tentempié rápido, reunieron víveres, fruta, se pusieron un tarro de 1 litro de frambuesas silvestres y se dirigieron al hospital de maternidad. Para entonces, Alejandro ya sabía que Lisa había dado a luz a un niño y que se encontraba bien. Por la tarde, condujo hasta el hospital de maternidad. Diana se quedó abajo y Alejandro fue a la sala. Diana salió del coche y estaba de pie junto a él cuando Beatriz se acercó y le preguntó: ¿Y tú quién eres? ¿Ia? Diana, ¿qué ha pasado? No, no es nada. Soy la mujer de Alejandro. He visto que has venido con él. Dime, ¿tú y él van en serio? Sí, él y yo hablamos en serio. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Todavía no vivimos aquí, aunque podría decirse que vivimos bajo el mismo techo. ¿Hace cuánto tiempo? No, lo conocí la noche que dejó los kebabs de tu empresa. Debe haber sido el destino. ¿Y tu marido, qué te dice? No estaba casado. Entonces definitivamente es el destino. Te diré algo, cuida de él. Sé que ni él ni mi hija me perdonarán mi estupidez. Dile que me llame y arreglaremos el divorcio. ¡Buena suerte! Beatriz se dio la vuelta y se marchó. Ya le había dado el programa a su hija y llevaba hablando con ella por teléfono desde por la mañana. En ese momento subió Alejandro, que vio salir a su mujer. Le preguntó: ¿Dayan, te hizo daño? No, me dijo que te mantuviera a salvo y que no te entregara a nadie. Lo lamento, debería haber sabido que nos encontraríamos con ella. Nada por lo que disculparse. Aunque, para ser sinceros, encontrarse con osos en el campo de frambuesas había sido mucho más agradable. Alejandro volvió a llamar a Beatriz y se reunieron en la cafetería del pueblo. Irónicamente, el plato fuerte del programa eran los kebabs. Beatriz pidió perdón y se excusó diciendo: «Sabes, honestamente, ni siquiera sé por qué lo hice. Sabía que Julio no era nada, nada. Solo cuando volví a casa y no te vi, me di cuenta de que había perdido todo lo bueno de mi vida. No voy a pelear el divorcio. Ya he caído a los ojos de mi hija, y mi terquedad hará que la pierda. Y tú no vas a volver, y no me lo perdonaría». Al final, Alejandro y Beatriz se divorciaron por la vía civil. Ni él ni ella se reclamaron bienes mutuamente. El registro civil no se interesó por el motivo del divorcio. Alejandro siguió viviendo con Diana bajo el mismo techo, y un día después del divorcio le propuso matrimonio. Lo solicitaron. Beatriz siguió viviendo sola. Intentó tener citas, pero los pretendientes no le convencían. Algunos necesitaban dinero, otros eran bebedores, otros estaban casados e interesados en encuentros puntuales y efímeros. Vera, la mujer de Julio, también encontró la felicidad. Su hermano organizó un pequeño picnic con kebabs en el patio de su casa de campo. Invitaron al picnic al hermano mayor de su mujer, que estaba soltero. Después de conocerse, salieron durante un año, y luego él le propuso matrimonio, y ella aceptó. Julio, el ex marido de Vera tras el divorcio, consiguió un trabajo como ingeniero en una pequeña empresa privada con un pequeño sueldo. El dueño de la empresa había hecho averiguaciones sobre él en su antiguo lugar de trabajo y le advirtió de que no toleraría chanchullos en el equipo. Con el tiempo, Julio conoció a una mujer que compartía un pequeño apartamento con él. Estaba divorciada. Empezaron a salir y luego a vivir juntos, sin registrar su matrimonio.